Mi nombre es Eleazar Sánchez y para esta semana 17 del ciclo 2017-2 vamos a ver el tema o la disciplina filosófica denominada ética. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿cuál de las siguientes alternativas releva un rasgo que corresponda a la temática de la ética? A ver, recordemos que la ética es la disciplina filosófica que reflexiona sobre la moral. Sin embargo, si ustedes se percatan, su boletín hace una distinción entre ética y moral. La ética, dice su boletín, reflexiona fundamentalmente sobre lo bueno. Por ejemplo, ¿qué acciones debo hacer para que mi vida sea considerada como buena? En cambio, la moral reflexiona sobre el deber y sobre una vida fundamentada en normas y obligaciones. Ahora, con estas ideas ya estamos en condiciones de resolver la pregunta número 1. Dice: ¿cuál de las siguientes alternativas revela un rasgo que corresponda a la temática de la ética? Una discusión sobre los números irracionales, eso no lo ve ni la filosofía, me parece que lo ve la matemática. Un libro de tecnología digital, eso tampoco es un tema propio de la filosofía, quizás sea de la informática. La investigación sobre el conocimiento humano, a ver, recordemos, ¿cuál es la disciplina filosófica que abordaría la alternativa C? La nociología. Alternativa D, nuestras creencias sobre la vida más allá de la muerte. Eso tampoco es un tema propiamente filosófico, es un tema de la religión. Lo bueno y lo malo de los alimentos transgénicos, ese es un tema que se reflexiona en la ética, porque tiene que ver con el bien y con el mal. Sin embargo, precisando, claro, debemos decir que la ética reflexiona sobre todo lo bueno y lo malo de nuestra vida moral, de nuestra vida como sujetos que queremos ser felices. La pregunta número 2 nos pone una frase y nos dice y nos sugiere que la asociemos con un filósofo. A ver, demos paso a la lectura. Para ser bueno, lo único que hace falta es ser sabio. Solo el que sabe qué es lo bueno puede hacer el bien, y basta con saber qué es lo bueno para quererlo y hacerlo. En tal sentido, lo bueno es lo que determina la razón, no el instinto, ni la emoción, ni la simple voluntad. Por consiguiente, cuanto más cultivada sea la razón a través de la filosofía, más justas serán nuestras acciones. Esta cita coincide con la teoría ética del filósofo. A ver, recordemos que era el intelectualismo ético. El intelectualismo ético es la corriente filosófica que nos sugiere que para ser bueno, primero, y por eso he puesto ahí en verde, primero debemos conocer el bien. Y una vez que hemos conocido el bien, podemos ser buenos. Conocer el bien para ser buenos. Y por eso este filósofo dice que el sabio será bueno, porque como conoce el bien, va a ser y va a elegir el bien en su propia vida. En cambio, el que elige el mal es el ignorante, porque él no sabe qué es el bien, porque si supiera qué es el bien, elegiría el bien. De ahí que también otra frase conocida de este filósofo sea: el mal es por ignorancia.
Pongamos un ejemplo. Uno de ustedes me dice, profesor, quiero ser una persona justa. Lo que le diría el filósofo que defiende el intelectualismo ético es, usted debe, joven, primero conocer la idea de justicia y luego ello lo llevará en un segundo momento a ser una persona justa, ¿no? Entonces, primero es conocer la justicia y luego ser justos. El intelectual griego que defiende esta posición es Sócrates. Profesor, ¿y por qué se llama intelectualismo ético? Porque todo parte de un hecho intelectual, de conocer el bien, la justicia, la virtud, para ser respectivamente buenos, justos y virtuosos. Entonces, la clave correcta es la alternativa C. Pregunta número 3. Según la filosofía moral de, la finalidad del hombre consiste en ser. Esta forma de entender la ética se denomina, pongamos en las partes en blanco, ¿no? O en esta pizarra en negro, cada alternativa. Por ejemplo, alternativa A. Según la filosofía moral de Kant, la finalidad del hombre consiste en ser héroe. Esta forma de entender la ética se denomina utilitarismo. Eso es falso, porque la postura de Kant no se denomina utilitarismo, sino formalismo. El representante del utilitarismo es, recuerden, John Stuart Mill. Alternativa B. Según la filosofía moral de Aristóteles, la finalidad del hombre consiste en ser feliz. Esta forma de entender la ética se denomina eudemonismo. Esa es la clave correcta, la B. Ahora vamos a explicar qué significa el eudemonismo. Recuerden la semana 3 de filosofía, filosofía antigua, periodo de los grandes sistemas o periodo ontológico. Vimos con Aristóteles la teoría de las 4 causas. Aristóteles decía que todas las sustancias tenían 4 causas. ¿Cuáles eran? Causa formal, causa material, causa eficiente y causa final. Es decir, para Aristóteles todas las cosas siguen un fin. En este sentido, ¿cuál es el fin del hombre? Para Aristóteles, el fin del hombre, o el fin de la vida, es la felicidad. Si alguien nos dice que el fin de la vida es la felicidad, felicidad en griego es eudaimonía, de ahí proviene el nombre eudemonismo. Una pregunta natural de una persona que profesa, que afirma que la felicidad es el fin de la vida del hombre, digamos una pregunta pertinente a esta persona es, si el fin de la vida es la felicidad, ¿cómo puedo ser feliz? Y Aristóteles, y acá se ve la influencia de Sócrates en su pensamiento, responde practicando la virtud. O sea, llevando una vida virtuosa, tú vas a ser feliz. Pero de nuevo podemos replantear o plantear otra pregunta y preguntarle a Aristóteles, ¿y cómo yo puedo ser virtuoso? Y en este punto Aristóteles introduce la famosa teoría del justo medio. La teoría del justo medio de Aristóteles defiende que la virtud se encuentra alejado de los extremos. Vamos a escribir eso. Vamos a poner 2 ejemplos. Acá vamos a poner la conducta. Acá vamos a poner el vicio por exceso, acá el vicio por defecto y al centro la virtud. Pongamos el primer ejemplo con la conducta del peligro. Aristóteles pone el ejemplo de la guerra. Quien va demasiado adelante en una guerra, digamos la primera fila, o incluso delante de la primera fila como lo hacía Aquiles, esa persona no es virtuosa, es
un temerario. Temerario es el que ya no tiene miedo. Aquiles no le temía la muerte. Aquiles era tan colérico y temerario que incluso se enfrenta con un dios o contra un dios. Recuerden la Ilíada, cuando Aquiles vuelve después de la batalla y mata a tanta gente que literalmente hace un río de sangre y esta sangre llega al río, el dios río se enfrenta con Aquiles. Y Aquiles no le tenía miedo, también se enfrenta con este dios. O sea, Aquiles para Aristóteles no es virtuoso porque arriesga demasiado su vida. Pero está, digamos, las antípodas de Aquiles, lo contrario a Aquiles. Esa persona que va detrás del pelotón, o sea, no quiere morir. Ese soldado griego que quería volver a su casa, a ver a su familia. Entonces, él es un cobarde. Va demasiado atrás. Lo contrario, Aquiles. ¿Dónde está el virtuoso? El virtuoso, es el valiente. Quien no está ni demasiado adelante arriesgando toda su vida, pero tampoco es un cobarde porque está demasiado atrás. Podemos contextualizar este caso griego a un ejemplo mucho más cotidiano para nosotros. Una marcha. Vamos a la marcha, por ejemplo, contra el indulto del señor Fujimori. Si nosotros vamos demasiado adelante, para Aristóteles no seríamos virtuosos, seríamos temerarios, porque en efecto los que van en primera fila, por ejemplo, les puede caer una bomba lacrimógena, los policías lo pueden golpear, lo pueden apresar, entonces no eres virtuoso. Pero está el otro que va demasiado atrás de la marcha porque tiene miedo de que le pase algo. Él es cobarde. ¿Dónde está el valiente? El que va al centro, ¿no? Ni muy adelante, ni muy detrás. Muy bien, pongamos el ejemplo, u otro ejemplo, con los placeres. Con el placer. A ver, supongamos que a uno de ustedes, ¿no? O sobre todo a una señorita, porque a ellas les apasiona más bailar, supongamos que una señorita que esté escuchando este curso virtual le dé placer bailar. Y como a ella le da placer bailar, baila todos los días de la semana. Entonces, para Aristóteles, esta señorita sería desenfrenada. Acá está el desenfreno. Quien quiere gozar asiduamente todos los días de lo que le da placer. Pero de pronto hay otra señorita que, si bien le da placer bailar, no quiere bailar porque está estudiando y no quiere bailar, digamos, hasta el siguiente examen de admisión. No quiere bailar nunca. Para Aristóteles, esa señorita sería reprimida, o él lo llama la abstinencia. Entonces, si se dan cuenta, el vicio por exceso es el que quiere frecuentar demasiado el placer. Otro caso, al que le gusta la comida, come demasiado. Vicio por exceso. La obesidad, eso conduce a la obesidad. El vicio por defecto, el que no quiere comer, ¿no? Eso conduce a otro vicio. ¿Dónde está el virtuoso? En el caso de la comida, la templanza. Quien come cuando debe y en la medida que debe. Toma desayuno, almuerzo, cena y comida, entre comidas, como dice, media mañana y media tarde. Y come una porción, ¿no? En función a lo que él necesita. En el caso del baile, de lo que nos genera placer, una señorita que baila, digamos, una vez a la semana. Ella está alejada de los extremos, está en el justo medio y por ende, para Aristóteles, es virtuosa. Aristóteles defiende esta postura. La pregunta número 4 nos plantea lo siguiente. Identifica la alternativa que representa adecuadamente el pensamiento moral de Agustín de Hipona. A ver, Agustín de Hipona es un pensador cristiano y como pensador cristiano fundamentaba el bien, para él la vida buena tenía que ver con Dios. Si tú no aceptabas a Dios, nunca ibas a poder tener una vida buena, ¿no? O sea, él asocia persona moral ética con persona que cree en Dios. Y por el contrario, la persona atea sería una persona inmoral porque no cree en Dios, que es el fundamento del amor. Sin embargo, hay dos problemas que le preocupan fundamentalmente a la mayoría de intelectuales cristianos. El primero es el problema que se expresa en la pregunta, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Por ejemplo, en el tiempo de San Agustín existía la siguiente respuesta. Si uno preguntaba a un cura, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo?
El cura respondía, creaba el infierno para quienes hacen preguntas como la tuya. Si se dan cuenta, esa no es una respuesta, ¿no? Es una respuesta que te quiere infundir miedo, pero respuesta propiamente dicha no lo es. Sin embargo, hay otro problema mucho más preocupante para un cristiano. ¿Cómo, si Dios crea el mundo y es bueno, el universo, el mundo es producto de él, cómo surge el mal? ¿O de dónde surge él? El mal. Entonces San Agustín da una respuesta genial, ¿no? Que el mal es producto del libre albedrío. A ver, con estas ideas vamos a resolver la pregunta número 4. Dice, ¿el bien y el mal es resultado de la lucha entre Ormus y Arimán? Bueno, les comento que San Agustín fue maniqueo. El maniqueísmo consideraba que había una deidad buena y otra deidad mala. Y San Agustín asumió esta explicación del mal, o sea, hay un Dios malo que origina el mal. Sin embargo, cuando San Agustín, gracias a San Ambrosio, se convierte al cristianismo, rechaza esta explicación maniquea. B. Dios es incorruptible, por lo tanto, el hombre también. Para San Agustín, Dios es incorruptible porque no está en el tiempo. Lo que se corrompe es lo que está en el tiempo, pero como Dios no está en el tiempo, Él es incorruptible. Sin embargo, el hombre sí está en el tiempo y por ende es temporal y corruptible. C. El poder de la naturaleza nos dota de una obligación moral. Esto, desde luego, es lo contrario incluso a lo que piensa San Agustín, porque para San Agustín el hombre tiene cierta tendencia al mal. D. El mal moral procede de la voluntad de la persona. Claro, San Agustín, respondiendo a la pregunta que formulé hace un momento, ¿de dónde surge el mal? San Agustín dice que el mal es producto del hombre, de la libertad, de la voluntad del hombre. Vamos a poner un ejemplo. En la Biblia tenemos normas de convivencia. No robarás, no matarás. Entonces, yo por mi razón sé que no debo robar, ¿no? Entonces, de pronto un chico, el día de hoy sube a un bus de transporte público y ve que la persona que está a su costado, como baja apurada, se le cae el celular. Él por razón, diría San Agustín, sabe que devolver el celular está bien y quedarse con el celular está mal. Pero yo puedo saber eso racionalmente, pero como tengo otra voluntad que decide, que es la voluntad, puedo elegir lo malo a sabiendas. O sea, sabiendo que es malo, puedo elegir. Entonces, esa persona elige quedarse con el celular, pero de pronto alguien se da cuenta, lo llevan a la comisaría, supongamos que vaya a prisión, esa persona no podría decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces pasar esta etapa dura de mi vida? Dios no tiene que ver nada en ese sufrimiento. Esa persona lo eligió al elegir mal, producto de su libre albedrío, ¿no? Entonces la clave es la D. Pregunta 5. ¿En cuál de las siguientes acciones morales se pone de manifiesto el ideal ético de Kant? A ver, para Kant hay una pregunta clave en la filosofía moral. La pregunta es una pregunta sobre la fundamentación. ¿Por qué debemos hacer el mal? ¿O por qué debemos, hacer el bien? ¿Por qué debemos ser buenas personas? ¿Por qué debemos respetar las normas morales, las normas de convivencia? ¿Por qué debemos respetar el derecho? Entonces Kant dice que hay personas que cuando responden esta pregunta dicen, ¿por qué debemos hacer el bien? Por las consecuencias que genera. Por ejemplo, puede ser por interés o porque me procura felicidad. A estas personas Kant las llama, o Kant dice que defienden una moral heterónoma. La moral heterónoma piensa en las consecuencias. Sin embargo, hay personas que hacen el bien no pensando en las consecuencias. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy, saliendo de grabar esta clase, ¿no? Yo estoy en San Marcos, la ciudad universitaria, cruzo por la avenida universitaria
y veo una anciana, ¿no? 80 años aproximadamente, invidente además ella. Pero como estoy apurado, decido hacerme el de la vista gorda. Pero de pronto cuando estoy cruzando la pista, veo que un grupo de mis alumnos está mirando mi proceder. Y como sé que cerca están las encuestas, y me conviene que ellos tengan una buena imagen de mi persona, decido volver y ayudar al anciano. O sea, no estoy haciendo el bien por el bien mismo, estoy haciendo el bien pensando en las consecuencias que va a traer sobre mi persona. Sería una persona que adopta la moral heterónoma. Pero hay otras personas que hacen el bien, como dice Kant, por el bien mismo. No importan las consecuencias, no importa la felicidad, o sea, importa el bien. Debo hacer el bien por el bien mismo, por el deber. Estas personas son las que Kant asocia con el nombre de moral autónoma. Autónoma porque es independiente de las consecuencias. A ver, vamos a, con esta teoría, como telón de fondo, responder la pregunta número 5. Dice, una persona está ahogándose y teniendo todos los medios para salvarla, no la salvamos porque le debemos demasiado dinero. O sea, antes de hacer el bien, yo acá estoy midiendo las consecuencias, ¿no? Y supongamos que se está ahogando una persona que yo le debo demasiado dinero y para mis adentros, ¿no? Esta persona dice, para sus adentros, mejor que se muera porque así no le voy a tener que pagar. Está pensando en las consecuencias. Entonces, eso es lo que critica Kant. O sea, Kant critica la moral heterónoma y defiende la moral autónoma. El bien por el bien mismo. Una persona, 2, está ahogándose y la salvamos porque es un compañero de trabajo, convidador y experto en redes informáticas. O sea, esta persona, digamos A, está viendo que una persona B se está ahogando, pero no la salva por el bien mismo, o sea, por el deber, sino la salva pensando en las consecuencias, porque ese amigo le invita al almuerzo y ese amigo le enseña, por ejemplo, cuestiones en el trabajo que él no sabe. Entonces, este también está pensando en las consecuencias. Tampoco es. Una persona está ahogándose, pero es indiferente a nosotros. No la conocemos, pero la salvamos porque sabemos que es nuestro deber. No importa si nos debe, no importa si nos hemos... O sea, no importa quién sea. Nosotros la salvamos porque eso es el bien. No esperamos nada a cambio. El tercer ejemplo es el caso de la ética kantiana. Por ende, la clave correcta es la alternativa E. Pregunta 6. Por consiguiente, puede decirse de una acción que está conforme con el principio de utilidad, o para ser breves, con utilidad, hablando con respecto a la comunidad en general, cuando la tendencia que tiene a aumentar la felicidad de la comunidad es mayor que cualquier otra que tenga disminuirla. A ver, acá hay una palabra clave. Utilidad. Y la utilidad tiene que aumentar la felicidad mayor que otra que la disminuya. A ver, la posición filosófica que considera que el bien, ¿no? Así vamos a ponerlo a ver, el bien es la utilidad, se llama, su mismo nombre lo dice, utilitarismo. El utilitarismo defiende el principio de utilidad. El principio de autoridad dice lo siguiente: una acción es lo mismo, o sea, es otra forma de expresar lo que está en la pregunta número 6. Una acción es buena en tanto proporcione felicidad al mayor número de personas. A ver, pongamos un ejemplo. Supongamos que Superman se encuentra acá en el Perú, en Lima. Está trabajando
ya saben ustedes que él es periodista, y de pronto la llama su chica, Lisa, su novia, y le dice a Superman que unos bravucones la han secuestrado y que está en el distrito, le da las coordenadas en el distrito de Surco y que si no llega lo más rápido que puede, peligra su vida, le pueden dar muerte. Entonces Superman, como es su novia, la ama, decide ir a salvar a su chica. Bueno, volando, ¿no? Ya sabemos que Superman tiene ese poder. Cuando Superman está por la avenida Aviación con la avenida Javier Prado, estación La Cultura del metro de Lima, ve que dos trenes en sentido contrario están en la misma riel y que se van a chocar. Entonces Superman se va a detener y va a pensar lo siguiente: yo debo salvar a una persona que yo amo, es Lisa, o debo salvar, ha contado estas personas y son 1000, o debo salvar a estas 1000 personas que yo no conozco. La pregunta es, si John Stuart Mill sería consejero de Superman, o Superman pueda llamar a John Stuart Mill porque tiene este dilema ético, ¿qué le recomendaría John Stuart Mill? Superman, tu acción será buena en tanto proporcione la mayor felicidad al mayor número de personas. Entonces Superman va a decir, si yo salvo a Lisa, van a sufrir 1000 familias peruanas porque van a morir, digamos, las personas que están en el tren. Y si yo salvo a las personas que están en el tren, va a sufrir la familia de Lisa. ¿En cuál de las dos situaciones, digamos, genera menor dolor y, por contraste, mayor felicidad? Entonces Superman, si fuera utilitarista y siguiera el consejo del representante del utilitarismo, John Stuart Mill, debería salvar a las 1000 personas que están en el tren. La pregunta que les quiero dejar ya para cada uno de ustedes es, ¿qué harían en esta situación? Es un dilema ético bastante fuerte. Por esta disertación sabemos que la respuesta correcta es la alternativa A, John Stuart Mill. Si una persona ha ingerido, dice la pregunta 7, excesiva cantidad de licor y maltrata físicamente a otra persona, tal condición es un atenuante para no ser calificado como un acto moral pleno debido a que la ebriedad perturbó su... recordemos que es una persona moral. Una persona moral es toda persona que tiene, y acá vienen 3 características claves. Conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? Como lo vimos en el video de teoría, es la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Por otro lado, esta persona debe tener libertad moral. ¿Qué es la libertad moral? La capacidad de decidir sin coacción externa. Y finalmente, esta persona debe tener, para ser considerada moral, responsabilidad moral, que es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestros actos. Para, digamos, entender estos 3 conceptos que debe cumplir toda persona moral, vamos a recurrir a un ejemplo, ¿no? Yo creo, y ese es un comentario a propósito de esta clase de ética, que la ética es la disciplina filosófica que más nos sirve en la vida, porque nosotros en nuestra vida afrontamos dilemas éticos. Por ejemplo, la infidelidad. Supongamos que Luis y María están casados, tienen 2 hijos, y de pronto Luis este fin de semana tiene una fiesta. Se lo comunica a María porque desea ir con ella, pero María le dice que no puede porque el día siguiente tiene un cumpleaños en la mañana con uno de sus hijos. Y digamos que no puede, pero que sí confía en él y que él vaya solo a la fiesta. Entonces Luis va solo a la fiesta el sábado y de pronto una señorita comienza a coquetear con Luis. Entonces Luis, que tiene conciencia moral, sabe distinguir lo bueno de lo malo. Luis sabe que lo bueno es ser fiel y respetar a su esposa, y sabe que lo malo es ser infiel. Sin embargo, Luis tiene libertad moral, y Luis puede, sabiendo que ser infiel está mal, elegir ser infiel, y tiene libertad porque nadie lo coacciona. Nadie le pone una pistola en la cabeza, como se dice coloquialmente, y lo obliga, no, él decide por sí solo. Entonces, como él tiene conciencia y libertad, cuando su esposa se entere y lo encare, él debe tener responsabilidad moral.
asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, esta explicación nos sirve para distinguir dos conceptos que a veces utilizamos indistintamente en la vida cotidiana, pero que la filosofía sí los demarca y distingue muy bien. El concepto de persona inmoral y persona amoral. La persona inmoral, por ejemplo, Luis, es la persona que tiene conciencia y libertad. Y por eso, y por ello, es responsable. Luis es responsable de sus actos, porque supo distinguir lo bueno de lo malo y a pesar de ello decidió, eligió mal y debe ser responsable de sus actos. En cambio, una persona moral es una persona que por ciertas condiciones no tiene conciencia moral, o sea, no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Uno puede pensar lo siguiente: un niño, un infante de un año y medio, coge tu celular, lo tiene y tiene agua y mete tu celular al agua. Uno podría decir que este niño es una persona inmoral. Él tuvo la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? Un niño, a veces ocurre estos accidentes, ¿no?, que toma lejía. Él sabe que la lejía le va a causar, tiene un añito y medio, o sea, él no distingue, no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Entonces este niño es amoral, ¿no? Una persona que toma mucho, por ejemplo, hasta perder la conciencia, digamos, no es hay personas que no saben lo que hacen cuando están, digamos, pierden la conciencia. Entonces es una persona amoral, ¿no? Acá vamos a poner los niños, infantes, las personas que tienen problemas mentales, ¿no?, los orates, y los ebrios. Pero también hay personas que no tienen conciencia o no tienen libertad. O sea, actúa bajo coacción. El día de hoy, ¿no?, supongamos que alguien se está dirigiendo a su casa y lo secuestran. Y le dicen que él tiene que asaltar determinado banco, porque si no, asesinan a toda su familia. Y es más, llama a su padre y dice: sí, nos tienen de rehenes a todos nosotros. Esa persona muy probablemente asalte el banco, porque tiene a todos los miembros de su familia. Pero eso no es una persona moral, porque él no actuó con libertad, sino bajo coacción. Amenazaron ni siquiera, solamente él, sino a su familia, ¿no? Entonces, como esta persona no tiene conciencia y no tiene libertad, no es responsable. Entonces ahora está mucho más claro, no tenemos muchas más herramientas para responder la pregunta 7. Si una persona ingirió excesiva cantidad de licor y maltrata físicamente a otra persona, tal condición es un atenuante para no ser calificado como un acto plenamente moral debido a que su ebriedad perturbó su conciencia. Aunque acá hay una pregunta interesante: ¿cómo sabemos si la ebriedad perturba o no la conciencia? Porque hay personas ebrias que sí tienen conciencia, pero hay otras que parecen que no. Por ejemplo, un ebrio que se queda durmiendo en un parque, no creo que tenga conciencia, ¿no? O sea, perdió la conciencia, pierde el pudor y se queda dormido en la vía pública, ¿no? Entonces, bueno, es un poco difícil este tema, pero la clave es la B. Y finalmente la pregunta número 8. Los placeres violentos, el goce inmediato o la idea de aprovechar el placer cada vez que se te presenta porque es un placer perdido, nunca se vuelve a recobrar. Estos son pensamientos que se condicen con la concepción moral del... A ver, quiero recordar, a propósito de esta pregunta, a Epicuro. Epicuro, que funda el epicureísmo, consideraba que el fin de la vida era gozar de los placeres. Aunque cabría recordar dos cosas respecto o afinar esta frase de Epicuro. Primero, la definición que da Epicuro de placer. Epicuro considera, que el placer es la ausencia de dolor. Primero. Y segundo,
que Epicuro es una distinción bastante fina y fuerte a la vez entre placeres corporales y placeres espirituales. Incluso llama a los placeres corporales inferiores y a los placeres espirituales superiores. Hay una distinción más. Los corporales son placeres en movimiento. Y además estos son los que nos unen con los animales. Sin embargo, estos suelen acarrear dolor. En cambio, los placeres espirituales son placeres en reposo, placeres propios del ser humano, porque tiene razón, y producen ataraxia. Epicuro incluso le dice de manera literal en una carta a un discípulo que él no encontrará el verdadero placer ni en banquetes, ni en orgías, ni con doncellas. O sea, lo que le está diciendo Epicuro a este discípulo es el verdadero placer de la vida no es comer, ni mucho menos la sexualidad, porque eso nos une con los animales. Un cerdo puede buscar esos placeres en la vida porque solo tiene cuerpo, pero el ser humano tiene cuerpo y alma. Entonces, los placeres propios son los placeres espirituales, los placeres del alma, lo que él llama los placeres que te van a conducir a la ataraxia. Incluso Epicuro decía que uno debe ser lo bastante inteligente para ver qué placer te va a conducir a un dolor superior y qué dolor te va a conducir a un placer. Por ejemplo, si el día de hoy, no sé, yo ya ceno, ¿no?, en el trabajo, y luego llego a mi casa y mi madre ha preparado un plato que me agrada mucho. Y si yo decido, comer ese plato, yo ya cené. Entonces, por el placer momentáneo, voy a cenar, pero eso me va a conducir a un dolor futuro. Quizás en la tarde estoy mal, en la noche estoy mal de la barriga, al día siguiente no voy a trabajar, entonces no me di bien. Ese placer me condujo a un dolor. Y viceversa, hay dolores que te conducen a un placer superior, ¿no? Por ejemplo, a veces los jóvenes que tienen más o menos su edad, el estudiar en verano, por ejemplo, les causa cierto dolor en el sentido que ellos quisieran ir a la playa, hacer deporte y todo. Pero yo estoy seguro que el placer que ustedes sientan cuando ingresen va a ser superior. Entonces Epicuro diría, digamos, sufre ese placer momentáneo porque te va a traer un dolor superior. Entonces, volviendo a la pregunta número 8, los placeres violentos, el goce inmediato, la idea de aprovechar el placer cada vez que se presenta porque es un placer perdido, porque un placer perdido nunca se vuelve a recobrar, estos son pensamientos que se conducen con la moral de no puede ser Epicuro, porque está hablando de placeres violentos, goce inmediato, o sea, está hablando de placeres corporales, y Epicuro consideraba fundamentales los placeres espirituales. Eso es el hedonismo, ¿no?, el goce de los placeres corporales. Muy bien, jóvenes, entonces hemos dado una visión general, una historia de la ética, hemos visto la ética intelectualista de Sócrates, la ética del justo medio de Aristóteles, la ética teológica de San Agustín de Hipona, la ética kantiana y la ética de Moore. Ustedes pueden ver que la filosofía es eso, diversidad, y pueden asociarse con una de estas corrientes éticas.